Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí para este encuentro, esta mesa redonda dentro de las actividades paralelas de la exposición Julio Verne y los límites de la imaginación, que me imagino que muchos de ustedes ya habrán visitado en la cuarta planta. Y esta es una mesa que la verdad es que para nosotros los comisarios de la exposición, tanto para María Santoyo como para mí, teníamos muchísimas ganas y muchísimo interés. También un poco de miedo porque era juntarnos con probablemente de las personas que más saben de Julio Verne en España y sobre todo que más saben de Julio Verne en el ámbito de una de las cosas que más nos motivó a la hora de hacer la exposición, que es la relación de Verne, de su obra, con la ciencia, con la tecnología, con el progreso de su época. Así que tengo que decir de antemano que para nosotros, agradecer a la Fundación Telefónica la ocasión de tener este encuentro. Y, por supuesto, agradecerles a ellos que hayan querido estar aquí con nosotros. Yo creo que va a ser una charla muy interesante, que aquí ya advierto que enciclopédica no va a ser, porque va a ser imposible abarcar todo lo que, los matices, todo lo que tiene que ver con Julio Verne y la ciencia, los distintos aspectos, pero yo estoy seguro que vamos a pasar un rato muy agradable, muy interesante y que vamos a descubrir muchísimas cosas. Julio Verne ha sido muchas veces calificado o le han caído etiquetas de mayor o menor fortuna. Hay quien mucho tiempo le ha hecho daño, se le ha considerado un escritor juvenil, injustamente, aunque evidentemente sus obras, el primer público al que se dirigía era el público juvenil, pero tienen en realidad capacidad para llegar a un público mucho mayor. Es un autor de aventuras o como un visionario. Incluso estas etiquetas que muchas veces se le han puesto. Creo que a lo largo de este encuentro pues vamos a tener la oportunidad de ver para nuestros invitados qué hay de cierto en muchas de esas etiquetas y sobre todo si podemos considerar los viajes extraordinarios, la colección de las obras de Verne como un verdadero testimonio de una época muy determinada de fe en el progreso y de avance. Si hasta qué punto podemos considerar que de verdad era un repaso de los mundos conocidos y desconocidos, que iría más allá del estricto valor literario de las obras. Y sin más, creo que lo mejor es que hablen nuestros invitados. Vamos a comenzar un poco permitiendo porque cada uno de ellos pueda hacer una pequeña intervención introductoria teniendo en cuenta la disciplina a través de la que se han acercado cada uno de ellos a Verne. Y empezamos con Eduardo Martínez de Pisón, que desde luego es una persona con una gran relación con Verne. Es catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, escritor y montañero, especialista en Geografía Física, que es el campo al que ha dedicado la mayor parte de su carrera docente, y director del Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria. Entre otras cosas, ha recibido la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid y la Cruz al Mérito Medioambiental. Ha publicado, un número muy importante de obras sobre la geografía, que tengo que decir además que para los que no somos personas que conozcamos la geografía, sabe contar las cosas con pasión y te despierta un enorme interés, que creo que es una característica además que comparte con nuestros tres ponentes de hoy.
con libros como Imagen de Madrid, Comentarios geográficos al mapa comarcal 1.50.000 de la Comunidad de Madrid, La belleza del oficio de geógrafo, que creo que es un título que ya dice mucho de por sí, Miradas sobre el paisaje o El sentimiento de la montaña. Aunque aquí sobre todo está por un libro fundamental, yo creo, para acercarse a la obra de Verne, que es La tierra de Jules Verne, que es un repaso, es un acercamiento a la obra de Verne desde el campo de la geografía, y es responsable además del prólogo, ¿no? de Claudio Bombarnac y de César Cascabel. Y de César Cascabel, dos ediciones de libros, de los libros quizá un poco menos conocidos de Verne, que ha hecho Fórcula, que es la editorial en la que está también publicado su libro. Así que yo creo que es evidente, Eduardo, la relación de Verne con la geografía. ¿Qué relación se establece? Bueno, primero de todo, agradecerles a ustedes que hayan venido, a todos los relacionados con la exposición magnífica que está aquí arriba, y a la Fundación por la generosidad que ha tenido y la condescendencia por haberme traído aquí. Yo no soy un especialista en Verne, yo soy un verniano o un vernista, no sé cómo se debe decir realmente, un aficionado a Verne, un hombre entregado a la delicia de la lectura de Verne, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, de muchos años, porque tengo muchos años. Entonces empecé muy joven leyendo a Verne, de una manera, lógicamente, sin sistema ninguno, pero con ansia de, una vez que lees una novela, leer otra, y arrastrado por eso, aprendí muchas cosas. Aprendí, pero no solo geografía, aprendí también ética, conductas humanas, valores, valores de la gente o antivalores, ¿no? Y bueno, pues después he tenido una relectura adulta y he visto un Verne nuevo, mucho más nutrido, mucho más rico, y una lectura adulta y profesional de geógrafo, sorprendiéndome la enorme cantidad de esfuerzo por enseñar geografía que hay dentro de esas obras, sobre todo de los viajes extraordinarios, pero de todo Verne, porque también su historia de las exploraciones es clarísimamente, va en esa dirección, y hasta tiene escrito una geografía descriptiva de Francia, que es un poco seca, en cambio, es curioso, porque en cambio la historia de las exploraciones está maravillosamente contada, es como una novela. Se lee lo que ocurrió como Verne escribía, ¿no? Con apasionamiento y con mucha capacidad para arrastrar el lector por las aventuras de los exploradores. Esa lectura nueva de Verne es la que ha dado lugar a este libro, pero yo debo decir que no es un libro académico, que no es un libro sufrido, es un libro gozado. Es un libro de una experiencia nueva que me ha revitalizado, de volver quizá a la adolescencia y a la juventud de aquellos años, pero ver las cosas como mucho más nutridas y mucho más explicables en los contextos científico, histórico, cultural, literario de la época de Verne. Verne no es un geógrafo, ni pretendió serlo nunca. Verne es un literato, Verne es un novelista estupendo. De tal manera que si tú le quitas la parte de la aventura, la emoción, el contacto de la gente con la tierra o con los amigos y enemigos, pues Verne desaparecería y se volvería otra vez algo académico o algo que no fue. Y gracias a eso, gracias a esa habilidad extraordinaria, Verne ha sido la geografía oculta más leída que ha habido en el mundo. Es decir, todo lo que hayamos podido escribir los geógrafos a lo largo del tiempo, haber perdido tinteros y tinteros en el papel, no vale en nada comparado con lo que se escribió, se ha traducido, se ha divulgado Verne una vez y otra, recogidos por las sucesivas oleadas de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, que lo vuelven a leer a lo largo de generaciones. Desde que empezó a escribir, mediado ya el siglo XIX, hasta ahora mismo. Ha pasado mucho tiempo y la gente sigue leyéndolo, o sigue visitando esta exposición por decenas de miles de personas. Verne sigue siendo el gran atractivo. Y la geografía se ha beneficiado de Verne.
No al revés. Verne no se benefició de hacer geografía. Ha sido la geografía la gran beneficiaria. Entonces me parecía como que había una deuda profesional que pagar con el novelista de eso de apariencia juvenil o colocado en los estantes de los libros infantiles en las librerías, que había que pagar una deuda con él como el gran promotor y el gran divulgador de la geografía. Bueno, esa geografía que hace Verne llena de emociones era, según él mismo dijo, un libro por cada país. Bueno, luego quizá no lo consiguió, pero él pretendió, teóricamente, hacer una geografía universal. Es decir, empezar por el Polo Norte, acabar en el Polo Sur, pasando por el Ecuador y por el Danubio y por los Dardanelos. Entonces él quería hacer una geografía de deleitar instruyendo, no de instruir deleitando, sino de deleitar instruyendo detrás. Y a veces con instrucciones, antes hablábamos, antes de entrar aquí, de la cantidad de peces que nombra, con un sentido rítmico del lenguaje extraordinario en El viaje submarino. Pero es que eso instruye, porque te das cuenta de dónde están los cachalotes y la diferencia que tienen con las ballenas, o cómo luchan unos con otros, o la diferencia que hay entre las merluzas y las sardinas. Y bueno, ese mundo geográfico se va distribuyendo, por lo tanto, por aventuras. Y a veces, cuando hace un viaje, por ejemplo, de César Cascabel, que se va publicando en folletones que salían cada semana o cada mes, yo no sé exactamente el periodo que sacaba casi un territorio, un paisaje, un país, y el siguiente sería otro. Entonces en uno se encontraría con un bosque donde había osos, en el otro con una pradera donde habría otros animales y otras circunstancias, y así sucesivamente va recorriendo un itinerario portentoso en ese caso, porque sale de California y llega a Moscú, llega a Siberia, pero pasando por el estrecho de Bering. Bueno, pues es una cosa absolutamente maravillosa y estrambótica y posiblemente una cosa irrealizable, no entonces, sino incluso ahora, tal como él lo describe, por pasar con un carromato de caballos por el estrecho de Bering congelado, eso es una cosa muy portentosa. Pero, bueno, pues aprendía el que lo leía geografía y tenía necesidad todo el rato de recurrir a un mapa. El mapa está ahí, presente en todo momento. Él publica los libros con los mapas, que luego se quitan en las ediciones posteriores, mal hecho, y gracias a eso la persona que lo está leyendo no tiene que recurrir al atlas. Pero si no tuviera el mapa puesto en el interior del libro, tendría que recurrir a ese atlas, al atlas de Asset o cualquiera de los atlas de aquella época que eran muy perfectos en aquel momento. Por eso el lector es inevitable que lea geografía para no perderse, para estar sabiendo por qué ocurre una cosa o ocurre otra en el dédalo del territorio del noroeste del Canadá. Entonces Verne, esa geografía que hace, tiene como diversas entidades. Por un lado es un testimonio de lo que era el mundo conocido y el desconocido en la época en que escribe, la segunda mitad del siglo XIX, y cómo se va explorando y se va conociendo, por ejemplo, África, o se intenta conocer los polos a los cuales no se llegaría ya hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, o el paso del noroeste o el paso del nordeste. Él va conduciendo todo ello de modo que tú te ilustras de lo que era el mundo que él conocía y fantaseaba con cosas absolutamente maravillosas del mundo desconocido. El Polo Norte, el Polo Sur de Verne son creaciones poéticas, totalmente, por las cuales conduce a sus protagonistas, a sus personajes, y conduce al lector de emoción en emoción, contando cosas que solamente proceden de su imagen, de su imaginación y de sus ideas fantasiosas, como esa especie de mar transparente con una luz debajo, como si fuera un acuario. Eso es muy poético y es maravilloso, los volcanes que describe. Y de ese modo él va haciendo esa geografía, por un lado descriptiva, una geografía universal recorriendo todo el globo de la Tierra, recorriendo el mapamundi, y por otra parte una geografía testimonial de lo que era su época. Pero eso lo distribuye por diversas aventuras, porque claro, el capitán de 15 años están tanto en la Patagonia como en África, es decir, que no se trata de que haya un lugar preciso en cada libro, sino que son itinerarios. Bueno, la vuelta al mundo en 80 días es la vuelta al mundo completa. Entonces, lógicamente se hace eso de un modo mezclado.
Entonces a mí se me ocurría que era precioso el ver qué había dicho Verne, por ejemplo, de las cuevas, de las cavernas. Bueno, hace el viaje nada menos que al centro de la Tierra. Y sigue además los criterios de los geólogos de la época. Y cuál era la geología de aquel momento, era interesante saber para darse cuenta si Verne entraba en contradicciones o no, y efectivamente la sigue muy fielmente. O cómo son los ríos. En la época de Verne no se sabía cuáles eran las fuentes del Orinoco. Bueno, de hecho, hasta el siglo XX no se ha llegado a las verdaderas fuentes del Orinoco. Entonces, leer a Verne es apasionante porque te va diciendo cómo es el primero, el río que se conoce, y luego el río que se desconoce, todo lo que queda hasta las mismas fuentes, hasta los manantiales del río. Y así sucesivamente. Entonces, en una época en la cual se estaba explorando la Tierra, lo de Verne era también una exploración. Era una exploración a través de la literatura, una exploración a través de la fantasía y de los relatos de los viajeros. Él sigue al pie de la letra a casi todos los exploradores. Entonces, en los exploradores del Polo Norte los conoce muy exhaustivamente y los va manejando y va extrayendo de ello aquello que le parece que es lo más afín a lo que él piensa hacer en aventura. Estaba además en relación con la época completamente. No solamente porque describiera las cavernas, los polos, los ríos, las montañas, etcétera, etcétera, los desiertos, los mares, sino porque leía y se carteaba con gente de la literatura de entonces y de la geografía, de los geógrafos profesionales de entonces. En la literatura de entonces yo creo que sus contactos, por ejemplo, con George Sand, son importantísimos. George Sand tiene una novela preciosa, muy corta, que se llama Laura, en la cual hay un viaje al Polo Norte y hay también una entrada hacia el interior de la Tierra. Coincide en fechas exactamente con la publicación de Laura, con la publicación del viaje al centro de la Tierra, y poco después salió Hatteras, el viaje de los ingleses hacia el Polo Norte. Esa relación es manifiesta. Sucesos que ocurrían alrededor que a él le llamaban la atención e inmediatamente los utilizaba para poder llevar a cabo sus trabajos. El viaje que hizo Tren, con ese nombre es Train en realidad, pero al decirlo tren en castellano parece un viaje ferroviario, es el viaje que luego hará Phileas Fogg, pocos años después, y luego la señorita esta tan estupenda que le siguió. Está en relación concreta, pero específicamente, con esto ya acabo esta introducción, que no sé si estoy siendo demasiado prolijo, es con los grandes geógrafos de su momento. Augusto Petermann, el alemán, Lidenbrock dice que Lidenbrock es el personaje del viaje al centro de la Tierra, dice que es su amigo, con Malte Brun, que era el geógrafo de origen nórdico, pero asentado en Francia, que había sido el primer geógrafo, yo creo, de la geografía moderna francesa de gran entidad, y sobre todo con un geógrafo que tuvo una divulgación extraordinaria por todo el mundo y por toda Europa en concreto, e incluso por España de una forma muy llamativa, que era Eliseo Reclus o Élisée Reclus. Igual que a Julio Verne es Jules Verne, se castellanizaron sus nombres de lo populares que se hicieron en la española. Parece que esto ahora ha vuelto. Y entonces Élisée Reclus era un hombre de gran pluma, hacía unas descripciones vivísimas del mundo. Yo creo que Verne se inspiraba mucho en él y que escribió lo indecible. Escribió libros y libros de geografía universal, de lo mismo del Mississippi que de las cataratas del Niágara, que de las selvas del Amazonas. Y eran varios hermanos, los hermanos Reclus. Uno era antropólogo, que también escribió sobre los primitivos, cosa en la cual se inspiró Verne, pero sobre todo Verne le cita muchísimo a Élisée Reclus. E incluso yo creo que hay contrafiguras de Élisée Reclus en muchos autores. Otro autor, por ejemplo, era el príncipe Kropotkin, que era también geógrafo, se dedicaba a la geografía física, que tiene una contrafigura Verne en César Cascabel. En fin, el presidente de la Sociedad Geográfica de París aparece también en otra de sus novelas. Estaba constantemente en relación con ellos. Él perteneció a la Sociedad Geográfica de Francia y asistía
a sus reuniones, tenía el boletín que editaba la Sociedad y lo leía constantemente, así como otras revistas, Le Tour du Monde, que eran revistas de viajes, pero donde los viajeros contaban cómo era el Afganistán o cualquier otro, o el Himalaya. Él había de seguir luego en sus relatos. De este modo, Verne estuvo muy próximo a esta gente. Es curioso que entre esos geógrafos, el conde Narkin de Cascabel, que es la contrafigura de Kropotkin, claramente es un anarquista perseguido por el zar, que ha huido y que, bueno, luego es perseguido de una manera muy sañuda y que sufre grandes contratiempos. Pues es un hombre revoltoso, es un hombre que tiene persecución política. Reclus era anarquista, Reclus fue perseguido por la Comuna, estuvo 2 exilios en su época, y el propio Hetzel, que era su editor, también fue exiliado en la época de 1851, en la época de la llegada de la Francia más conservadora. En fin, estaba rodeado de todos ellos. Eso se trasluce, digamos, poco en ese otro aspecto, pero en algún caso sí en los personajes que tiene. Pero el personaje por antonomasia de Verne, de la geografía, es el profesor Paganel. El Paganel es una creación literaria estupenda. Es un personaje divertido como él solo, contradictorio, simpático y antipático al mismo tiempo, testarudo, inaguantable, atractivo. Un pozo de ciencia, por otra parte. Sí. Dice, es usted como un libro, le dice otra persona. Otro personaje, y él contesta, no, soy un libro, no como un libro, soy un libro, un libro con 2 piernas. Y además tiene las virtudes y los defectos que tienen los científicos muchas veces en las obras de Verne, un poco concentrado todo en un personaje. Así es. Pues muchas gracias, Eduardo. Nuestro segundo ponente es Jesús Navarro Faus. Jesús Navarro Faus es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Instituto de Física Corpuscular, del Centro Mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia. Actualmente se encuentra investigando en temas de estructura nuclear y diversos aspectos de líquidos cuánticos. Hay que reconocer que esto impresiona cuando uno lo lee. Jesús ha publicado artículos y libros de divulgación científica, entre los que se encuentran las constantes universales, es Redinger, una ecuación y un gato, y el libro probablemente que más no sé, un poco lo relaciona con su presencia aquí, aunque ha abordado el tema de Verne en muchas otras ocasiones, que es Sueños de Ciencia, un viaje al centro de Jules Verne. Y yo lo que me gustaría es pedirle a Jesús un poco como primera intervención. Se habla mucho de hasta qué punto Verne antecede muchos inventos, esa capacidad de visionario, de ver las nuevas tecnologías, de que en sus obras aparezcan inventos que aparecerán más tarde. ¿Qué hay de esa relación real entre los inventos y Verne? Bueno, antes quiero pedir disculpas por la banda sonora. No será culpa de aquellos, sino de aquí. Pero es normal, es siempre así. Por eso dejé de dar clases. La otra cosa es también dar gracias a vosotros por haberme invitado. Y la mención que has hecho a los trabajos o a las obscenidades, como dicen algunos, que hago en física, eso les indicará ya a todos ustedes que yo no soy un experto en Verne, soy simplemente un aficionado. Si acaso los franceses dicen un amateur averti, es decir, que yo me interesé por Verne, igual como Eduardo, y en un momento pues me interesó también leer cosas en torno a Verne, que había de cierto, en lo que se le atribuye, que no, y demás. Y a propósito de esto, sí que quiero empezar con una afirmación que para algunos igual es negar la mayor. Es decir, contrariamente a la opinión extendida, Verne no fue un profeta de la ciencia. Verne no fue ese anticipador visionario que se suele decir. Y eso no es una afirmación que haga yo.
Eso es una afirmación que Verne decía siempre que tenía oportunidad de decirlo. Y cuando le preguntaban, cuando salía el asunto, Verne respondía que él lo único que había hecho, en lo que se refiere a la ciencia, era introducir en sus novelas inventos o aparatos o artefactos recientes que o bien eran realidad o estaban a punto de convertirse en realidad. Yo lo que voy a hacer en esta primera intervención es ilustrar esto. Dejaré, si acaso hay tiempo y si no para después, otra parte, que es que Verne no acaba de decir que también introducía en sus narraciones cosas que eran irreales. Una de ellas es esta divertida de atravesar el estrecho de Bering en un carromato de circo, pues cuando estaba helado. Bueno, una cosa es real, hay otras cosas irreales que si hay tiempo mencionaré. Pero para ilustrar esto que decía de inventos que eran realidad o que estaban a punto de hacerlo, a mí se me ha ocurrido que se pueden encontrar estos inventos en su obra y clasificarlos en varios niveles. Entonces hay un primer nivel, es el de, a veces aparece la mención a algún aparato, sin más, no da explicaciones. Y a veces hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, hay uno que dice que habla del pantelégrafo eléctrico. Eso suena a una cosa muy rara. Pero cuando uno se pone a ver qué era el pantelégrafo eléctrico del profesor Caselli de Florencia, uno descubre que el profesor Caselli de Florencia no tiene nada que ver con el profesor Franz de Copenhague, que todos los que hayan leído el TVO sabrán a qué me refiero. Era un personaje que tenía existencia real y su aparato era lo que hoy diríamos un fax primitivo. Era un aparato enorme que efectivamente mandaba reproducciones facsímiles y estuvo funcionando entre 1860 y finales de 1870 entre varias ciudades francesas, entre algunas ciudades en Rusia, se pensaba también instalar en China, todo aquello existía. Y Verne simplemente lo menciona. Y esto es ejemplo de un tipo de aparatos que aparecen, yo diría que como decoración. Es la decoración de fondo dentro de la novela. Y la función que tiene es dar el tono. Está a tono con el progreso, con los descubrimientos que se estaban haciendo. Y este aparato lo menciona sin más, porque no le interesa para la narración. Los que le interesan vienen en el nivel siguiente. En el nivel siguiente hay aparatos o inventos que son utilizados por los personajes de las novelas. Y tienen una función específica. Por ejemplo, el capitán Nemo sale del submarino, del Nautilus, y en ocasiones pues tiene que hacer una exploración a pie del fondo submarino. Pues claro, por el fondo de los mares, ¿cómo va a respirar? ¿Y cómo puede iluminar su camino a partir de, 10, 15 metros de profundidad? Pues utilizando unos aparatos que ya existían, y Verne los describe. Uno de ellos es el aparato de Rouquayrol de Narús. Y eso era simplemente, tal como cuenta Verne, pues era una escafandra de buzo y la persona en cuestión tenía que llevar a la espalda un depósito de aire comprimido, una botella de aire comprimido, diríamos. Y estos inventores, Rouquayrol y de Narús, le habían puesto un reductor de presión para que la alta presión que había en el aparato se convirtiera en una presión respirable. Por eso era el aparato que utilizaba. En otro momento, para iluminarse, utiliza lo que él llama lámpara de Ruhmkorff, que utilizan también los personajes de Viaje al centro de la Tierra. Claro, como van a ver en el interior de la Tierra dentro de toda su oscuridad. Y ahí, en el Viaje al centro de la Tierra, lo describe. Dice que eso consiste en una pila de bicromato potásico que había inventado Bunsen y no sé qué, y da todos los detalles. Y eso da la tensión a una bobina de Ruhmkorff, y arriba en la exposición tiene un ejemplo, algo que se utilizaba para producir explosiones en una mina, pues una cosa así, que lo convertía en alta tensión. Y esa alta tensión llegaba a un tubo en el que había un gas a baja presión y producía descargas. Eso era un tubo fluorescente primitivo. Y eso existía. Y hay reproducciones y lo ponen.
Ahora, esto lo utilizaban los personajes de las novelas con alguna licencia o con alguna exageración, depende del punto de vista. Por ejemplo, en la realidad, las botellas de aire comprimido que se utilizaban en la época daban autonomía pues para unos 15 minutos. Pero claro, el Capitán Nemo con 15 minutos no tenía nada que hacer. Y entonces ya cuenta que el Capitán Nemo había hecho las adaptaciones necesarias para poder tener... para poder tener autonomía durante las 9 o 10 horas que duraban todas sus caminatas. Y de la misma manera, con lo de la lámpara de Rumhorff, pues claro, estos utilizaban unas pilas, y esas pilas eran inagotables, porque el viaje al centro de la Tierra dura más o menos 2 meses y en ningún momento las tienen que cambiar. Bueno, pero esto son cosas que se pueden aceptar, porque la función de mencionar estos aparatos ahí dentro de Verne era referirse a la actualidad. Esto acababa de ser descubierto relativamente hacía poco. Incluso en Viaje al centro de la Tierra pone una nota a pie de página. Y en esa nota a pie de página habla de Rumford. Y dice que a Rumford el gobierno francés le había dado un premio en 1864. Estaba escribiendo Verne la novela, y yo estoy seguro que aquello lo escribió pues o haciendo las pruebas o en una segunda edición o alguna cosa así. Esto informaba ya de la existencia de en qué mundo estaba, porque hay que señalar también que prácticamente todas las aventuras eran contemporáneas al momento de la escritura, con pequeñas diferencias de un par de años o 3. Y tenían también la otra función, que era hacer verosímil la narración. Todo lo que contaba era factible, era verosímil y era creíble. Y ahora llego al tercer nivel. El tercer nivel se refiere a lo que decía antes, que Verne o bien hablaba de cosas que ya estaban inventadas, o bien de máquinas o aparatos que estaban a punto de ser realidad. Y como ejemplo, no voy a agotar todas las posibilidades, como es evidente, voy a referir al helicóptero. Ya sabrán que a finales del siglo XVIII se inventaron los globos, y a partir de ahí, pues ese sueño de volar, pues empezó a hacerse realidad. Y un amigo de Verne, que era Félix Tournachon, más conocido por el seudónimo de Nadar, este era un fotógrafo, un aventurero, un intrépido, y se interesaba por todo, y se interesó naturalmente por la navegación aérea. Y entonces se interesó por los globos, y en particular llegó un momento en que decidió construir el globo, el mayor globo fabricado hasta ese momento, el gigante. Y bueno, pues se lanzó a la aventura, y después de un viaje bastante accidentado, que acabó con la rotura del globo, llegó a la conclusión de que el futuro de la navegación no estaba en los globos, había que buscarlo en otra cosa. Y entonces fundó una sociedad con un nombre larguísimo, pero que habla por sí sola, que era algo así como Sociedad para el Fomento de la Navegación Aérea con aparatos más pesados que el aire. Yo no sé cómo se referían entre ellos, seguramente sería la sociedad o entre nosotros o lo que fuera. Y uno de los miembros de la sociedad era un tal Ponton de Mercourt. Este construyó, todo esto era antes de que Verne empezara a escribir su primera novela, todas estas cosas que estoy refiriendo. Pues construyó un prototipo de helicóptero. Era una máquina, sería pues no sé, más o menos así, en la que había una máquina de vapor. Y esa máquina de vapor movía 2 hélices que estaban en un eje vertical, y eran 2 hélices horizontales. 2 hélices horizontales en las que giraban en sentido opuesto. ¿Y por qué en sentido opuesto? Claro, porque si hubiera solamente una, aquello giraba en un sentido y el aparato giraría en otro. Y entonces, pues claro, al piloto que estaría allí, al final acabaría mareado. Entonces hacía que una girara en un sentido, otra en otro, y aquello daba estabilidad respecto de la rotación. Hizo el prototipo, y a pesar de lo pesado que era ese prototipo con su máquina de vapor, pues mostró que aquello se elevaba a más de 1 metro. Con lo cual ya demostró que eso era algo factible. Ya tenemos aquí aquello que no tardaría en convertirse en realidad. Y luego, pues con Nadar y con otros socios de esta sociedad de nombre tan largo, pues trataban de ver
cómo se podía mejorar aquello. Pensaron en que tal vez habría que poner unas hélices, diseñaron hélices, un tipo de otro, para que aquello se desplazara. ¿Y Verne qué tenía que ver? Pues Verne era socio también de esta sociedad y además tenía un papel importante. Él era el moderador de las sesiones científicas. Cuando aquellos presentaban las novedades o sus ideas y se ponía a debatir los pros y los contras de las hipótesis o de lo que estaban haciendo, Verne moderaba y tomaba nota y redactaba. Esta sociedad publicó un manifiesto en la prensa francesa de la época, pues explicando el por qué creían ellos que el futuro estaba en lo más pesado que el aire. Y al cabo de algunos años, cuando Verne ya no estaba en París, pues se le ocurrió dar vida narrativa a todas esas ideas, a esos prototipos. Y escribió Robur el Conquistador. Entonces, ese prototipo que había hecho se convirtió en una aeronave, el Albatros. Y la aeronave, ¿qué era? Pues una nave, es decir, un barco. Y entonces habrán visto en las ilustraciones, era realmente un barco, pero ese barco tenía 37 mástiles. Y los mástiles no tenían velas. Lo que tenían era, en la parte superior, 2 hélices que giraban en sentidos opuestos, exactamente como el prototipo. Y además, esto servía pues para ascender, para estabilizarse, quedarse quieto, etcétera, subir y bajar. Y además, para permitir el movimiento, el desplazamiento horizontal, pues en la proa y en la popa había puesto sendas hélices, siguiendo el diseño que habían hecho previamente aquellos. E incluso en la novela pone párrafos enteros del manifiesto que había hecho esta sociedad. Y Robur defiende, cuando tiene ocasión, defiende estas ideas que estaban allí. Entonces Verne aquí no anticipó nada. Realmente tenía razón. Él estaba simplemente hablando de algo que él y todos los socios y mucha gente en otros países pensaban que no iba a tardar en convertirse en una realidad. Hizo, de alguna manera, hizo realidad en forma de novela explicaba todas aquellas posibilidades que esta gente veía a ese tipo de navegación. Lo cierto es que aquello tardó más de lo que estos pensaban en ser realidad. Sabrán que fue a principios del siglo XX, lo primero que se hizo realidad, en lo que se refiere a navegación aérea, fue el aeroplano, que también lo menciona Verne, pero Verne, en esta novela, lo que pasa es que da vida a otra posibilidad de volar. Y lo que fue el primer helicóptero, pues aquello apareció en 1923, que era el autogiro de Juan de la Cierva. Luego otras cosas, voy a parar aquí en esta intervención primera. Hay otro aspecto ya más interesante que tiene que ver con otras máquinas, otras cosas que aparecen aquí, y hay pistas que hacen pensar que Verne ya sabía que todo aquello no era realidad, y ya hablaremos de ello. Pues sí, desde luego promete el tema. Nuestra tercera ponente es María Pilar Tresaco, es profesora titular de la Universidad de Zaragoza y entre 2009 y 2013 ha sido la investigadora responsable del grupo de investigación Axel H57, que nombre más verniano yo creo que no existe, porque recuerda al sobrino del profesor. Es que es el sobrino. Del Gobierno de Aragón, y hay que decir que es un grupo de investigación dedicado a Jules Verne, que yo creo que también puede ser que estaría bien que expliques cómo logras liar al Gobierno de Aragón para que cree un grupo de investigación en torno a Verne. Yo creo que casi eso daría lugar a una ponencia por sí misma. Desde 2014 es investigadora responsable del grupo de investigación T3 Axel, análisis cruzados entre lenguajes, textos, territorios, tecnologías. Además ha publicado un gran número de artículos sobre Verne en revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido una tesis y coordinado libros... Dos tesis. Dos tesis, vale. Y coordinado libros sobre el autor. Ha dirigido seminarios y impartido conferencias centradas en Verne. Yo casi
Preveo que vas a empezar diciendo que también que tú llegaste a Verne un poco como Eduardo y como Jesús también de manera indirecta, pero bueno, sobre todo lo que me gustaría que comentaras en tu primera intervención es todo esto un poco que nos ha comentado Eduardo y Jesús. En España, ¿qué recepción había de la obra de Verne y de ese componente científico? Bueno, pues buenas tardes. Igualmente lo primero que tengo que hacer y quiero hacer es agradecer a la Fundación Telefónica que nos permita estar aquí, porque ser verniano de verdad que no es fácil. Y encima ser verniano en la Universidad Española todavía es más complicado. Les puedo decir, y es para mí un orgullo, que somos el único grupo de investigación universitaria que hay, no solamente aquí, no hay en toda Europa, no hay en Estados Unidos, un grupo que se dedique exclusivamente y que tenga como punto de partida a Jules Verne. Me van a permitir que yo diga Jules Verne. Decir Julio Verne, antes Eduardo lo ha dicho, nos lo hemos apropiado todos, pero es que nos lo hemos apropiado los españoles, pero es que los italianos lo llaman Giulio, los portugueses Giulio. Entonces, ¿por qué a Charles Dickens le llamamos Charles y no le llamamos Carlos? Pues a Jules Verne yo lo voy a llamar Jules Verne si no les importa. ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué trabajo? Pues había un campo que pensábamos que estaba totalmente sin descubrir, que es la repercusión que Jules Verne ha tenido en España. Y hemos empezado por donde creemos que tenemos que empezar, es decir, por el siglo XIX. Es decir, intentar ver Jules Verne en España mientras Jules Verne estaba vivo en Francia. ¿Y qué pasaba? Entonces, mientras tanto Eduardo como Jesús han estado hablando, si se han dado cuenta, yo he estado tomando notas, y lo que voy a intentar es transmitirles cómo lo que ellos estaban diciendo aparecía en la prensa del siglo XIX en España. Sí, hay que decir, permíteme que lo diga, que ella no sabía exactamente qué iban a contar ni Eduardo ni Jesús. O sea, ella dice, pues a partir de lo que digáis ya mencionaré yo la referencia de lo que apareció en España. Lo digo también para situarlo. Bueno, lo primero que he dicho, y eso sí que no está todavía en el siglo XIX, este es el siglo XXI, y lo ha dicho uno de los máximos expertos que hay en Jules Verne, que es Piero Góndolo de la Riva, es un italiano, y has dicho una cosa que es cierto. A Jules Verne siempre le estamos poniendo etiquetas. Que si geógrafo, que si ciencia ficción, que si, no sé, fantasioso. ¿Y por qué no decimos que Jules Verne es un escritor, es un novelista? Punto final. ¿Por qué siempre tenemos que poner un adjetivo? ¿Por qué no vamos a mantener una figura como es la de Jules Verne, que es el que más royalties les está aportando a los franceses en cuanto a literatura que se está traduciendo en este momento? Pues, como por sí mismo, sin tenerle que poner ninguna etiqueta. Esto me sale en mi alma verniana, lo siento. Yo voy a ir hablando de todo lo que ellos han estado comentando. Ha dicho que la geografía francesa, que Jules Verne trabajó la geografía, hizo un texto sobre geografía francesa que era muy seco. Tiene su explicación que fuera muy seco, porque él se comprometió a hacer esa geografía de Francia y de los grandes descubrimientos y descubridores, porque estaba fuera de contrato de Hetzel. Y por esa geografía le pagaron bastante, pero bastante, que era lo que él necesitaba. Porque realmente Jules Verne, uno de los grandes deseos que él tenía era tener su barco. Entonces todo él lo encaminaba a tener su barco, sus barcos, que solo fueron varios. Si nos remontamos al siglo XIX, lo primero que tenemos que pensar es cómo se publicaba su obra en España. Es lo primero que nos preguntamos, cómo se hacía. Yo les voy a poner dos ejemplos. Normalmente en Francia la obra de Jules Verne aparecía primero en periódicos, bueno, o en revistas, en fascículos. Y luego, posteriormente, Hetzel lo editaba en textos, lo editaba en este formato, que es en octavo, perdón, y en 18, como es este, se publicaron salvajadas, millonadas de libros de Jules Verne. Pero el gran éxito que tuvo su editor, Hetzel, fue realmente hacerlo con los famosos cartonnages, los grandes rojos tan preciosos, que los hacía siempre para Navidad
porque era para ofrecerlos como un regalo a los niños y a las familias, porque Verne no se leía a los niños, Verne se leía en familia. Entonces, este paso, es decir, de la revista o del periódico luego al texto, se mantiene en toda la obra de Julio Verne, menos excepcionalmente en Viaje al centro de la Tierra. Voyage au centre de la Terre se publica directamente en libro, en formato grande. ¿Qué pasa en España? Pues en España, 5 semanas en globo se empieza a publicar en 1868 y empieza a publicarse en la Correspondencia de España en la parte de abajo del periódico, pero llega el siguiente, que es Viaje al centro de la Tierra, y se publica también en fascículos, cosa que en Francia no se había hecho. Y hay una particularidad que creo que es muy importante también de resaltar y que no es muy conocida, es que Viaje al centro de la Tierra es la única obra que Jules Verne modificó. ¿Qué quiero decir? Cuando él hizo la primera edición en 1864, hizo 43 capítulos. Obra que se tradujo como tal en España con 43 capítulos. En 1868, Hetzel va a hacer la edición bonita y entonces Jules Verne añade 2 capítulos. ¿Por qué añade 2 capítulos? Porque en aquel momento Lestrade había descubierto Cro-Magnon y se estaba muy en boga todo lo de los dinosaurios, los huesos, todos los elefantes subterráneos y todo esto, que son los 2 capítulos que están puestos en el interior de Viaje al centro de la Tierra que en la primera edición no aparecían. Bueno, pues en España se tradujo tanto la primera como la segunda. Eso quiere decir, es para demostrarles la importancia que tenía, que es decir, que la primera edición, que había muy poquito espacio entre la primera y la segunda. Pues bueno, en España se hicieron las 2 versiones. Y normalmente, a partir de esta obra, la traducción era prácticamente simultánea en Francia y la edición en Francia y la traducción en España era casi inmediata. Hay el ejemplo de las 20.000 leguas de viaje submarino que se hizo antes en España que en Francia por cuestiones políticas en aquel momento, pero bueno. Ha estado hablando de Atterras. Atterras en la prensa del 19 aparece muchísimo y lo nombran muchísimas veces. ¿Y por qué lo nombran? Pues porque cada vez que a alguien se le ocurría hacer la más mínima incursión por el Polo Norte o por el Polo Sur o por cualquier trozo de hielo, acto seguido lo comparaban con Atterras. Siempre lo comparaban con Atterras. Y no solamente lo comparaban con Atterras, sino que hay una obra que se hizo en 1901 que es Su Excelencia el Gobernador del Polo Norte, y hay un capítulo que se ha subtitulado Horrible traición del gobernador Atterras, abandonados en el Polo. Es la única vez que yo he encontrado en una publicación que un héroe verniano es un villano. Atterras es un héroe en la obra verniana. Bueno, pues en esta obra es un villano, un traidor, que vende todo y se comporta de una manera muy poco noble. Ha estado hablando de Nellie Bly. Nellie Bly, La Vuelta al Mundo en 80 días, fue, no solamente ella, suministró posibilidades de escribir a los periódicos de la época hasta que se cansaron. Sobre 1889, que es cuando Nellie Bly empieza su recorrido, bueno, pues cualquier más pequeño desplazamiento que hace lo reflejan. Pero eso sí, siempre diciendo que va siguiendo lo que había hecho Julio Verne, que no sé si tendría o no tendría éxito, que bueno, que claro, es que tengo en cuenta textualmente que dicen que una señora que no habla más que inglés quiere recorrer todo el mundo sin que nadie la ayude. ¿Qué beneficio quiere encontrar con eso? Eso era la tónica general de los comentarios que se hacía sobre Nellie Bly en la prensa del 19. Pero siempre, ya le digo, siempre relacionándola con Phileas Fogg, con Jules Verne y con La Vuelta al Mundo. No solamente al final, muy al final, ya hablan de Nellie Bly y no hablan tanto de Fogg, pero muy poquitas veces.
Han hablado de la geografía real. Yo luego le tengo que preguntar a... Luego te lo pregunto, vaya. Ha hablado también de que, bueno, que Julio Verne no se inventaba nada, que tampoco era... Yo les digo lo que pensaban por ejemplo, en 1880, en la Ilustración Ibérica, dicen: Julio Verne es un genio excepcional, es un fenómeno de la literatura reinante, es el profeta del siglo XIX, la lumbrera de la edad presente, de esta edad llamémosla eléctrica, tanto por la rapidez de sus ideas como por el vértigo de su desarrollo. Esa es la visión que se tenía de Verne, exactamente esta. He cogido esta, pero bueno, mire ustedes, si tengo aquí, podría enseñarles muchas otras. En cuanto a la manera de descubrir las cosas o cualquier cosa que pasaba, por ejemplo, hubo unas tormentas muy grandes, entonces habían usado el aceite como para apaciguar y que la travesía fuera mejor. Bueno, pues para contarlo se basan en que ya Jules Verne, cuando escribió Los hijos del Capitán Grant, ya había usado esta técnica y que lo único que han hecho ahora es copiar lo que ya Jules Verne había dicho. Algo que se había usado de toda la vida, pero no. Era Jules Verne el que lo había dicho y es Jules Verne el que había conseguido que esto sucediera. Habéis hablado del globo en que se subió Verne. Bueno, se subió una vez a un globo, un trocito, un ratito, y le dijo que no, que una vez y nunca más. Pues hasta eso lo reflejaron en la prensa española. Jules Verne, siguiendo su 5 semanas en globo, ha hecho un gran viaje. Pues cierto, hizo nada, ni 5 minutos, porque le entró pavor y se bajó, dijo que fuera, que él no quería estar Pero lo que también les puedo decir es que también contaban cosas que te podías morir. Les voy a contar solamente una y me paro. Y luego podremos seguir hablando. Dice, lo curioso, esto es que Julio Verne apenas salió de París y de Amiens, donde sucesivamente residió, compró un yacht, pero él se alejaba muy poco de las costas francesas y chocaba a los tripulantes por su aparente indiferencia y desconocimiento de todas las cosas del mar. Eso, como dicen los niños, es una mentira muy gorda. Es una mentira muy gorda porque era un marino increíble. Alguien que le guste un poquito el mar y la navegación, ver las maniobras, cómo las describes, es que las vives, es que ves los cabos, ves cómo se izan las velas. Es una maravilla. Entonces, realmente, en el siglo XIX, en la prensa española, Jules Verne servía para un roto y para un descosido. Lo utilizaban para todo y casi, como les diría yo, en el 90% siempre en beneficio de Jules Verne. Muy pocas críticas, y las que había siempre tenían como connotación casi como, digamos, de envidia. Y yo ahora podría lanzar una pregunta. Sí. Señor Eduardo, ¿qué hay más, geografía real o imaginaria en la obra de Verne? Para ti. Hay las dos cosas. Las dos cosas distribuidas. Si va por un sitio que es conocido, la geografía es real, en un sitio explorado. Si él, no obstante, se mete por un sitio no conocido, y el mundo en la época de Verne tenía muchísimos espacios en blanco en los mapas, se lo inventa. Se lo inventa espléndidamente y a veces acierta incluso, ¿no? Pero la mayor parte de las veces, influido por genios literarios como Edgar Allan Poe, se lanza a una especie de geopoesía, que es tan bella y tan atractiva como lo otro, y que en su época llenaba esos espacios. Pero eso podía ser en África, cuando en 5 semanas en globo Ferguson y el doctor se meten en la cesta del globo y empiezan a recorrer África. África estaba en plena exploración, y por exploradores que desaparecían en medio de la selva o en medio de la sabana, o morían por atacados por las enfermedades tropicales. Entonces ellos están a salvo de las enfermedades tropicales desde el principio, lo dicen así porque vamos por arriba. ¿Qué ha hecho Verne? Es coger un mapa, se ha puesto un mapa delante y con el lápiz ha hecho un itinerario, incluso por los grandes espacios en blancos que hay, porque las costas sí se conocían, porque estaban circundadas por los navegantes desde hacía mucho, pero los espacios interiores del corazón de África eran desconocidos.
Entonces los lleva por allí y cuando pasa por las fuentes del Nilo se lo inventa. No, esas fuentes del Nilo no se conocían en aquel momento. Es estupendo, pero en cambio el lago Chad, por poner otro ejemplo, sí se conocía y lo describe tal como entonces era, lo cual es un testimonio formidable porque no hay muchos de cómo era un lago que prácticamente ha desaparecido en la actualidad. Y eso se podría decir de múltiples sitios. El fondo del mar no lo conocía. Hombre, pasan por el estrecho de Suez, pero por debajo. Todo eso se lo está, lógicamente, inventando, pero está... Es la época de Suez, ¿eh? Es la época de que están construyendo Suez, de que poco después inmediatamente pasó un barco. Entonces, pero es fenomenal como idea aquello. Después él tira de imaginerías geográficas. Yo creo que en la historia de la geografía ha habido más mapas falsos que verdaderos. Entonces él tira de esos mapas. Pero hace mapas que le sirven. Hace mapas que le sirven a lo que él quiere. Claro. Por ejemplo, en la Antártida. En la Antártida él coge un mapa de Philippe Bouillage, que era el geógrafo real en el siglo XVIII, que es un mapa conjetural, dice el propio Bouillage. Es que también hace falta hacer un mapa de conjeturas sobre la Antártida. Hace falta un atrevimiento. Y este era un hombre muy riguroso, era geógrafo real, pero no se redraban. Entonces, Verne coge ese mapa estupendo, porque es un mapa absolutamente ilusorio, y lo copia para tanto cuando Nemo pasa por la Antártida, como cuando en La Esfinge de los Hielos los seguidores de Arthur Gordon Pym, que es una novela muy conocida de Poe y muy poética, los siguen los protagonistas de Verne. No hay mayor literatura que el viaje de la Esfinge de los Hielos. Pues coge el mapa de Bouillage para poder navegar por una especie de canal interior de la Antártida que no existe, como todos sabemos. Después, y con las imágenes de satélite, pueden ustedes comprobarlo en Google Maps metiéndose rápidamente. Bueno, pues, pero ha cogido una idea que procedía de un geógrafo, de una falsedad geográfica, pero es una idea geográfica. Es decir, que también tiene connotaciones de ese género. Cuando en el pueblo aéreo se mete dentro de la selva y encuentran ese pueblo de Pithecanthropus erectus o de neandertales que existe allí, porque de ambas cosas tiene el juego, está por medio Darwin, pues está jugando a bromas y veras con la realidad y con la fantasía. Claro. Pero él cuando en las entrevistas que concedió, que además concedió solamente al final las entrevistas y casi todos americanos, nunca a otros ingleses, y en su correspondencia, porque afortunadamente tenemos muchísima la correspondencia que tuvo Jules Verne, él decía que cuando pensaba una novela, primero pensaba dónde es el marco. Es decir, a Jules Verne le encantaba el teatro. En el fondo le hubiese encantado que sus obras de teatro triunfaran. No triunfaron ninguna, fueron... Entonces, Jules Verne lo que hace, él dice que lo que hace es preparar todo el escenario donde se va a realizar toda la acción, y entonces cuando ya sabe cómo es la geografía, cómo es las costumbres, cómo es la gente, cómo es toda la geografía, tanto física como ¿cómo se llama la otra? La de las personas, como la del territorio, humana, gracias. Entonces, es cuando él empieza a poner dentro de ese contexto, a sus protagonistas, a la historia. Y siempre dice que cuando él empieza ya a poner los protagonistas, él sabe cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar y cuál va a ser el final. Que si no, no podría escribir las obras paralelas que escribía a la vez. Claro. En Bombarnac eso está clarísimo. Él coge el mapa, estupendo, de la época de Asia, traza un itinerario que no quiere que sea ni el transiberiano de los rusos, ni el mundo del Imperio inglés, que no le cae muy bien, y entonces se lanza desde Tiflis, no por donde viene el tren chino que está llegando ahora, que viene por Georgia, es decir, por el norte del Caspio, viene desde el Kirguistán o zonas parecidas, se mete por el norte del Caspio, llega a Georgia, desde Georgia va a Turquía y desde allí pasa el Bósforo. Bueno, no va por ahí, sino que de Tiflis atraviesa en barco el Caspio y desde el otro lado del Caspio, desde la zona oriental, se mete por unas redes ferroviarias que ya existían en la época, que le habían hecho los rusos, y luego por un camino imaginario, pero lo lleva exactamente al milímetro, a la micra, sobre un mapa, sobre un atlas, y perfectamente lo realiza hasta que llega a su final, que es Pekín.
De todas maneras, creo que apuntáis una cosa muy, muy interesante, que es el juego entre realidad y ficción que emplea Verne en sus obras, en las que incluso pone al mismo nivel lo que está añadiendo de ficción con lo que está añadiendo de realidad. Y muchos de sus lectores, de hecho, aceptaban lo que contaba precisamente por ese armazón que él construía. Estoy pensando, por ejemplo, en 5 semanas en globo, que empieza a hacer toda la relación de exploradores africanos y en medio mete los suyos que quedan al mismo nivel. O, por ejemplo, en El País de las Pieles, Sí. que hace una enumeración de exploradores reales polares y añade a Jateras como uno real más. A la señorita, ¿cómo se llamaba? Paulina Barnett. Sí. Y yo me gustaría también ese juego de realidad y ficción, Jesús, en lo que es más científico, más tecnológico. Se ha hablado muchas veces, incluso yo creo que hasta extremos que rozan un poco el ridículo de los aciertos, ¿no? Las predicciones del viaje a la Luna, hasta qué punto acertó con muchas cosas. ¿Qué hay de cierto en todo eso que se dice? Bien poquito. O sea, con el viaje a la Luna, eso forma parte también de las cosas que no eran ni una realidad ni algo que estaba a punto de convertirse en realidad. Que, bueno, Verne había veces que necesitaba contar alguna cosa y buscaba el recurso como fuera. Entonces, en este caso hay otra componente importante de Verne, que nos he dicho que es el aspecto didáctico. El contrato de... tú decías antes que Verne quería deleitar, no, ¿cómo era? Entretener instruyendo. Bueno, lo que quería el editor era instruir deleitando, pero sobre todo instruir. Y en el prefacio que hacía al lanzamiento de la colección de viajes extraordinarios, allí decía que el objetivo fundamental de la colección era resumir todos los conocimientos que se tenían de geografía, de geología, de física, de astronomía. Este señor quería hacer una enciclopedia novelada. Y Verne, pues bueno, hizo lo que pudo, lo que quiso, lo que le dejaban, pero siempre tratando de respetar ese compromiso. Entonces llega el viaje a la Luna. Y ahí esto es algo que él sabe que no es posible. ¿Y qué pista da a los lectores? Pues lo sitúa todo en un contexto muy cómico, un contexto estrambótico. Eso se recuerdan, la historia era, hay un señor, Barbicane, que él había estado construyendo cañones y explosivos en la Guerra de Secesión americana. Cuando se ha acabado, pues él y otros como él están aburridos y no saben qué hacer. Y dice, bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Y uno dice, pues vamos a declarar la guerra a México y así podremos seguir trabajando. Otro dice, no, esto es una barbaridad. Y Barbicane dice, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar un proyectil a la Luna. Entonces lo diseña, lo prepara todo y eso excava un pozo de 300 metros y algo así como 20 metros de diámetro. Ahí va a fundir un cañón gigantesco, va a poner de esos 300 metros 100 serán de explosivo y va a lanzar eso a la Luna. Y dice, ¿pero por qué mandar un proyectil? Dice, bueno, a fin de cuentas, eso es lo que hacen las naciones civilizadas, usan a veces ese tipo de comunicación entre ellos, se mandan esos recaditos. No se plantea así. Todo esto va avanzando y ahí aparece... Sí, porque además da por hecho que la Luna está habitada. No, eso es otra cuestión, eso es otra cuestión, que ahora vendrá, que no sabes. Pero forma parte del aspecto didáctico. Entonces, aparece en un momento, reciben un telegrama desde Francia, firmado por Michel Ardan. Y Ardan, esto es el anagrama de nadar. Y de hecho es un personaje que tiene todas las características de ese amigo nadar, fantasioso, aventurero, simpático, intrépido, etc. Y dice, miren, hagan el proyectil hueco porque yo voy a viajar a la Luna. Entonces se arma allí todo un revuelo. Y efectivamente al final mandan aquello. Y el proyectil que mandan va tripulado por 3 personas. Pero también hay 2 perros, hay una granja con gallinas y un gallo. Bueno, claro, Ardan quiere colonizar la Luna y va a quedarse allí. Entonces, todo esto ya puede dar una idea al lector de que, en fin, muy serio lo que está contando, no hay que tomarlo.
Pero es que eso no es el objetivo fundamental de Verne. El objetivo fundamental es después hablar de la Luna. ¿Qué se sabía de la Luna? En aquel momento, muy pocas cosas. Sí, la distancia a la que estaba, se sabía la masa, cosas así. Pero, ¿está habitada o no? No se sabía, había especulaciones sobre todo esto, había muchas conjeturas. ¿Y de la cara oculta? ¿Allí qué hay? Incluso se hablaba de que había una segunda luna, de que la Tierra tenía 2 satélites. Bueno, pues todo eso es lo que va a hacer Verne. Y lo otro es simplemente la anécdota que va a ir contando. Y a propósito de esto es que hay muchas coincidencias, entre comillas, que se han encontrado entre este proyectil y el Apolo 11. Y eso se ha visto y se escribe en la prensa. Con motivo de esta exposición he visto escribir hasta a insignes periodistas afirmar coincidencias del siguiente estilo. Es decir, el proyectil de la Luna y el Apolo 11 aterrizaron SIC, porque ni siquiera dijeron alunizaron, que sería lo correcto, en el mar de la Tranquilidad. Y a la vuelta cayeron en el Pacífico a 4 kilómetros de distancia. Dice, bueno, quien escriba esto es que no ha leído a Verne, porque el proyectil no llega a la Luna. Los pasajeros de Verne no pisan la Luna. Entonces simplemente hacen, como dice, ahí escribió 2 novelas. La primera era De la Tierra a la Luna y la segunda se llamaba Alrededor de la Luna. Lo único que hace es dar una vuelta alrededor para explorar la cara oculta. O sea, que para satisfacer ese objetivo didáctico. Y luego cuando llegan a la Tierra, pues si uno se toma la molestia de localizar en un mapa, aquí sí que hace falta un mapa, que Verne no lo daba, las coordenadas que da Verne del punto de amerizaje y las coordenadas que da la NASA, pues esos 4 kilómetros son más de 3.000, o sea que de coincidencias pocas. Luego hay otra coincidencia que se suele poner, y es que, sí, pero es que Verne hace que el proyectil salga de Florida, al lado de Cabo Cañaveral. Dice, bueno, hay que leer de nuevo a Verne. ¿Por qué Verne ponía la acción ahí? Pues porque el punto principal, o el punto inicial, era hacer un lanzamiento vertical. Entonces, si uno está aquí y quiere lanzar según la vertical a la Luna, pues tiene que estar seguro de que la Luna ha de pasar por el cénit, si no, tiempo perdido. Entonces, según como explica Verne, dice que el observatorio de Cambridge, Massachusetts, le ha enviado la información y demás. Dice, eso solamente pasa en una banda de latitudes en la Tierra, entre 28 grados de latitud norte y 28 de latitud sur. Eso, uno mira el mapa de Estados Unidos, y dice, hombre, pues aquí solamente está el sur de la península de Florida y el sur del estado de Texas. Ni siquiera Luisiana, u otras zonas de Texas, solamente esas. Y Verne explica, hombre, no voy a ponerlo en Texas porque allí hay bastantes ciudades que van a competir por acoger esta base de lanzamiento, digámoslo así. Voy a hacerlo en Florida porque está más deshabitada, tiene una única ciudad que es Tampa, allí no va a haber ningún problema y lo pone allí. Sí, pero también cuenta cómo los tejanos se quejan Sí, claro. Pero eso forma parte de la intriga, de la novela, para darle mucha más emoción y continuar con aquello. Pero esa coincidencia habría más bien que preguntar a la NASA por qué decidieron instalarse allí. Y seguramente la razón era... Porque, miren, hay los lanzamientos que hizo la antigua Unión Soviética, pues no eran desde esa banda de latitudes, porque en el territorio de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, no hay ninguna zona que esté en esa franja. China sí que tiene, pero luego Japón no, y Japón también ha hecho lanzamientos. O sea que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y la NASA lo podía haber lanzado pues desde cualquier otro sitio. Si lo hice ahí, yo creo, pero esto es pura conjetura, es que eso le convenía estar cerca del mar, porque eran sus primeros intentos, por si acaso aquello caía, pues no sé, tener posibilidad de recuperar lo que pudiera recuperarse, si caía al mar, como luego sucedió. Y una zona que en aquella época estaba relativamente deshabitada. Y esto, insisto, en que son historias que se repiten, pero eso es el problema que hay con Internet también. Internet tiene sus buenas cosas y sus cosas malas también. Y las cosas malas es que algo que aparece en Internet se repite, se propaga, se convierte como los virus, hay mutaciones y van apareciendo cosas nuevas. Una que vi también,
era que atribuyen a Verne el invento de Internet. ¿Cómo? ¿Invento de Internet? ¿A qué se refiere? Si uno mira el detalle de lo que están diciendo, es simplemente que habla de una red telegráfica. Pero eso existía antes de que Verne se pusiera a escribir. Había ya una red telegráfica en Europa y había una red telegráfica en los Estados Unidos. Incipiente, pero ya estaba. Y precisamente antes de que Verne empezara a escribir, estaba la aventura del Great Eastern, que después hizo una novela en lo de una ciudad flotante. Sí. Que era el establecer el cable submarino que iba a poner en comunicación los dos continentes. Aquello hubo problemas, no funciona la primera, pero sí funciona la segunda. O sea que eso de Internet, no sé, cada uno puede ver en las novelas de Verne, ver la anticipación que se le ocurra. Pero lo que yo recomendaría a cualquier lector es que se olvide de lo que haya leído acerca de Verne y se meta dentro de la novela y que tome aquello como una novela, como estaba diciendo antes Pilar, una novela, y que use de su espíritu crítico para ver qué creer y qué no creer. Pero yo, mira, ahora, a propósito de esto, yo había preparado aquí algo que descubrí hace muy poco. Y quiero citar a Clara Janés, que es una poeta, y en un contexto que no tiene nada que ver con esto. Ha dicho esto. Dice, la ilusión es algo posible a lo que aspiramos, pero también es algo fantástico, es real. Yo lo que creo es que está bien visto, y las novelas de Verne, cada vez que habla de aventuras, se está refiriendo a la primera parte de esta afirmación. La ilusión es algo posible a lo que aspiramos. Entonces, en ese sentido, sus novelas lo que hacen es tratar de hacer posible la ilusión, ciertas ilusiones, cierto tipo de ilusiones, no todas, como es evidente. Pero también deja abierta una parte a esa cosa irreal. Por ejemplo, con el lanzamiento del proyectil a la Luna, Verne era evidente que aquello no se podía realizar, como tampoco se podía realizar el suministro de electricidad del Nautilus o del Albatros, porque en aquel momento, en el siglo XIX, no se sabía muy bien qué era la electricidad. Ahora se sabe un poco más, y se sabe muchas más cosas que somos conscientes que no sabemos, pero se sabe más que entonces. Entonces, la electricidad se hablaba de un fluido que estaba en todo, incluso en el vacío. Y había científicos que incluso pensaban que ese fluido podía tomarse de un cuerpo y transmitirlo a otro. Y con esta idea tan vaga, Verne dice, bueno, pues el capitán Nemo toma el fluido eléctrico del agua, del mar, y el Albatros toma el fluido eléctrico del aire. ¿Cómo? No lo sabe, ni él ni nadie lo sabía. Pero ahí la pista que da Verne para decir, esto forma parte de lo irreal, es que, a diferencia de lo que hace con todas las demás cosas, que dan muchísimas explicaciones, en esto pasa de puntillas. O en un momento de Robur dice, bueno, esto después lo guardan unos acumuladores hechos de un material secreto. Cuando no dice nada o dice que es material secreto, está dando la pista al lector, igual como cuando presenta aquello en un contexto muy cómico. Da la pista al lector, es decir, cuidado que yo no digo que esto sea cierto ni que se pueda hacer. Esto es un recurso que yo necesito porque mi historia se basa en esto y he de salir del paso como sea. Una cosa. Hay una cosa que a mí siempre me llama muchísimo la atención en 20.000 leguas de viaje submarino. Es que el Nautilus está descrito a la perfección, con minuciosidad, pero nunca lo hemos visto. Es decir, teniendo en cuenta la importancia que Julio Verne daba a las ilustraciones y que en todos siempre lo ilustraba todo, pues que el Albatros, el Épouvante, nos los dibuja y los vemos, lo estamos viendo. El Nautilus, no hay ni una sola imagen del Nautilus. Del interior, el exterior sí. Al revés, hay del interior, pero no hay del exterior. Tú solamente ves cuando él está con su sextante mirando el rumbo que va a tomar, pero se ve una escotilla. Tú, en lo que es el submarino, no lo puedes ver en la obra. Te lo han descrito, te lo han contado por dentro, por fuera. Sin embargo, sí que ves, por ejemplo, la sala donde están expuestos todos los libros. Y el órgano. Y el órgano. Te enseña la biblioteca. Te enseña las ventanas para que puedes ver, pero no ves el exterior, no ves el Nautilus. Yo hay una cosa la que me gustaría preguntaros, un poco podéis contestar que os parezca,
que es el científico en los libros de Verne. Un poco lo que Eduardo también señaló de pasada, porque comentábamos antes que Verne no es el primero que aborda un poco temas científicos en la literatura, pero yo me da la sensación de que sí es quizá el que le da al científico un estatus que lo pone al mismo nivel del aventurero o del militar o de los personajes un poco de acción, o incluso que el motor de una aventura, como por ejemplo Aventuras de 3 rusos y 3 ingleses en el África Austral, pues en los libros normalmente van en busca de un tesoro o van en busca de algo material, como también ocurre en muchas obras de Verne, pero por ejemplo ese es un libro en el que nos encontramos que corren las aventuras, corren los peligros en África, pero el tesoro es el conocimiento científico. Están trazando el arco de un meridiano. ¿Qué aporta Verne, según vosotros? ¿Le da de verdad ese estatus al científico, lo eleva de estatus, lo convierte en una figura atractiva y podría haber servido como presuntamente, pues, todos los pioneros de la astronáutica que siempre hablan de que leyeron a Verne de niños? ¿Creéis que cumplió esa función de despertar vocaciones y de hacer atractivo al científico por primera vez como un personaje también muy representativo de la época en la que vive? Yo quería hacer un pequeño inciso. Es que para mí en Verne no hay aventureros. ¿Perdona? ¿Qué? En Verne no hay aventureros. No hay aventureros. El concepto que tenemos de aventureros no hay en Verne. Dime un aventurero en Verne. Dime a alguien que no tenga una misión, un algo que hacer, un recorrido que hacer, un ideal o un deseo que cumplir. Un aventurero es uno que va a ver qué pasa. Eso no pasa. No, pero también es aventurero en el sentido de que van a hacer algo pero no saben que se van a encontrar y están dispuestos a afrontar todos los riesgos. Para mí el concepto de aventurero dentro de la novela no es este que... No, estoy de acuerdo con la misión, pero siempre no sabe que se va a encontrar. Pasan aventuras. Pasan aventuras, pero no hay aventureros. Y les convierte la aventura, a lo mejor les convierte durante el periodo en que están en la aventura, como aventureros, pero ellos efectivamente, los personajes, no son el arquetipo del aventurero. El científico en Verne no siempre está tratado con simpatía ni con piedad. Es decir, el profesor Rosetta de Servadac es un personaje inaguantable. Y así sucesivamente. Paganel es una persona que lo que quisieras tener a veces un poco lejos. Pero es muy divertida. Pero es muy divertida. Sí, es divertido, pero no es... y además es un despistado porque el hombre quería ir al Tíbet y acabó en la Patagonia. Es decir, que como geógrafo pues está un poco fuera de juego. Y eso pasa mucho con otros personajes de Verne que a veces son muy nobles. En un momento determinado que saca al presidente de la Sociedad Geográfica de París es una persona de una nobleza extraordinaria. El conde Narkin lo es también. Hay muchos de ellos que son agradables y que son gente encomiable a la cual el lector se adhiere con simpatía, ¿no? Porque en Verne hay mucha moral, en los personajes y en las situaciones y en los lugares. Y en otras ocasiones no es tanto. Son personajes un poquitín más tratados, a veces... Y ya digo, sin piedad. El científico que va a ver el eclipse con el país de las pieles, este es una persona... ¿Y Herculus, el del rayo verde? Sí. Como lo ridiculiza, pero es que también se lo gana a pulso también. Sí, sí. No, pero hay uno que está presentado pues como un héroe de película. En La Estrella del Sur hay un químico, Cyprien Meret, que es un químico que ha ido a estudiar las minas de diamantes y demás en África del Sur, y es pues el galán apuesto de la película, y que llega allí, ve a la hija de un no sé qué, y hay un amor, y aquello tiene todos los rasgos humanos que suelen faltar a otros. Pero es que hay también otra cosa que decir ahí, que muchas veces decimos científicos, porque Verne lo dice, se decía en la época, pero si os paráis a pensar veis que muchos de ellos eran más bien ingenieros. El Cyrus Smith
Sí. de la Isla Misteriosa, era un ingeniero. Sí, Un ingeniero que tenía una enciclopedia metida ahí, que sabía todo, teoría, práctica, hacía cosas con las manos y demás. Entonces, este es humano. No se puede decir que sea una persona con quien a uno le gustaría ir a tomar una cerveza con él, porque es muy serio, pero es humano y sabe cosas, y está muy lejos de ese prototipo del Paganel o de otros, o el Roset, es el Rosetta. Sí. Sí, y luego hay otro que no había mencionado, que es quizá el que a mí me impresiona más de todos esos científicos negativos, que es el profesor alemán de los 500 millones de la Beguna. Schulz. Pero tiene la contraposición. Entonces, este hombre, efectivamente, el alemán, es un déspota, es un hombre atrabiliario, feroz y dañino, es un personaje dañino, como él imagina a los científicos alemanes, a los cuales Francia teme y odia en aquel momento porque han perdido la Alsacia y la Lorena. Entonces, él tiene esa imagen puesta en este personaje que se vuelve absolutamente odioso y mortífero, porque lo que quiere es matar al otro científico, que es el científico bondadoso, altruista, mecenas, hombre que lo que quiere es crear la ciudad de la salud frente a la ciudad contaminada y terrible del alemán, que, efectivamente cae simpático dentro de lo que es además unas ideas urbanísticas en la época muy interesantes, que es o la ciudad feroz de la industria y la ciudad alegre, el jardín de que es vital para la salud y donde los hombres viven con felicidad. Entonces el científico malo lo que quiere es bombardear esa ciudad, destruir esa ciudad que es Francia, a última hora se llama Franceville. Entonces, mientras que la otra, la ciudad del acero, es la ciudad de Krupp. En la novela, en las ilustraciones originales, no recuerdo ahora si son de Morier o son de Benet, no me acuerdo, las ilustraciones originales hay un tremendo cañón, que es el cañón de Schulz, que está dispuesto a apuntar a la ciudad de la felicidad y la ciudad del progreso y destruirla. Bien, ese cañón yo me encontré por casualidad con una fotografía del cañón de Krupp, el cañón que hizo Krupp, que estuvo expuesto en la Exposición Universal de París poco antes de escribirse la novela y que evidentemente debió inspirarse el dibujante en él, pero también Verne, posiblemente. Pero es que el dibujo del dibujante original es exactamente igual que la fotografía. Lo único que ha hecho es invertirlo, es decir, está apuntando hacia la izquierda en la fotografía y él lo ha puesto apuntando hacia la derecha. Pero el cañón es ese, es el cañón de Krupp. Claro, es que aquello era, como decías, después de la guerra franco-prusiana que perdieron, pues a partir de ahí iba a decir hasta la guerra del 14, ¿no? En realidad hasta la guerra del 39-45 hubo toda esa rivalidad franco-alemana. Otro invento, que es la ciudad a hélice, es un invento en el cual acaba aquello destrozado por todos lados. Es divertidísimo, pero es porque se mete la vida política y está haciendo una especie de imaginación de lo que ha sido la guerra civil norteamericana metida en esa pequeña ciudad navegando por el océano. Pero hay otro inventor feroz, que es el de Negricia, que es como se tradujo Black Land en la edición castellana original. Entonces, Negricia es feroz, donde hay drones, hay también aeroplanos, hay cultivos en el desierto, irrigación, prosperidad y al mismo tiempo ferocidad tremenda que asola el resto de las gentes hasta que al final lo destruyen. Y el inventor loco de la... Frente a la bandera. Frente a la bandera. Es otro caso perfectamente claro, hasta el punto que la Liga de Naciones tiene que juntarse para destruirlo y él reacciona solo cuando ve la bandera, no dice francesa, pero vamos, se supone que es la francesa, sí, es la para francesa. que se emocione de esa manera. Respecto a eso, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, basta que levante la mano para participar. O sea, eso quería también decírselo. Pero al hilo un poco de lo que estáis comentando, porque además me interesa porque
he comprobado que, por ejemplo, Pilar no está de acuerdo. Siempre se ha hablado de dos actitudes de Verne hacia la ciencia y la tecnología distintas. Una, la de la primera mitad de su obra, que sería una visión optimista, que piensa que el avance científico y tecnológico, el progreso, va a traer el bien de la humanidad, pero que en un momento determinado, la segunda parte de su obra, eso se empieza a nublar, aparece la figura del científico loco, el científico se convierte en una amenaza frente a la sociedad. Pero, por ejemplo, tú, Pilar, creo que comentabas que no veías tan claro que existan esos dos Verne, que algunos biógrafos asocian a cosas de su vida, otros hablan de que está viendo que la carrera armamentística... Perdona, yo creo que tiene una curva de este tipo, que hay momentos pesimistas en la primera parte, esa que tú dices, y momentos optimistas en la segunda. Lo que yo no he hecho es el balance de qué es lo que domina en cada etapa, pero yo diría que hay 3 etapas, no 2. La primera de todas es lo que no logra publicar, que es ese anticipo de París en el futuro. Está dominado por los científicos, no por los poetas, ni por los literatos, ni por los músicos, y se hacen odas al logaritmo. Entonces, y se hacen óperas al CO2. Y entonces, ese Verne sarcástico luego cambia. O se pierde. Al principio tiene una actitud muy reactiva, por lo menos en esa novela que no llega a publicar, novela o cuento más bien, ¿no? Que no llega a publicar, una actitud bastante reactiva al dominio de lo que se podía ser el imperio de la ciencia en la ciudad. No, con un matiz, no es tanto el dominio de la ciencia, sino, si lo lees bien, es el dominio de la banca, de la finanza. Y en ese sentido, ahí uno sí que podría dejarse llevar por la imaginación y decir, pero todo lo que predecía son las crisis que estamos teniendo. Y es la destrucción de las humanidades, el dejar todo eso aparte. No era tanto el científico, él sigue hablando ahí de inventos, va poniendo. Sí, y esos inventos aparecen en ocasiones elogiados. Por ejemplo, se habla en un momento de una posibilidad que realmente se discutía en aquella época. Era convertir en París en el puerto más importante de Europa. Sí. Y era construir todo un canal que iba desde Le Havre hasta allí, ampliando el Sena, haciéndolo navegable y demás. Y los mismos poetas abandonados por la sociedad están diciendo, eso está muy bien y es bonito. Lo que no estaban de acuerdo era con el dominio de las finanzas, de la banca, de ir a buscar el beneficio inmediato, sea en lo que sea. Y en este sentido, pues claro, hemos de reconocer que la poesía no enriquece a uno, ni a corto ni a largo plazo. No recuerdo los títulos de la oda al logaritmo y demás, pero tiene... Sí, era oda al paralelogramo. Al paralelogramo. Eso es. Y otra eran odas descarbonatadas. Sí. Entonces, ahí hay una ironía. Sí. Pero y la ironía que tiene en las nouvelles, que son las grandes, en los relatos cortos, los relatos cortos de Verne, las nouvelles, que son los grandes desconocidos, sí, son una maravilla. Es que ahí su imaginación y su manera de entender las cosas, monta un órgano que, para que suene bien y que tenga todos los tonos que puede tener una voz, en vez de los tubos, lo que pone en cada tubo es un niño. Entonces, cuando antes los ha hecho como un coro y que cada uno tiene su nota, entonces cuando le pega la tecla suelta su pitido, entonces con eso consigue las músicas. El Doctor Ox es otra maravilla. Flick Flack, Gibraltar es divertidísimo. Es decir, que hay muchos Vernes, que no solamente está el Verne de los viajes extraordinarios. Pero hay un antecedente en lo del órgano, que es un órgano que se inventó un jesuita del siglo XVIII, el padre Castell, que era el órgano para los ojos, para ver y no para oír. Bueno, si se oía mejor, pero tenía, cada nota tenía un color, los colores estaban puestos, niños. Y entonces... Estos eran niños, sí. Una imagen preciosa. Entonces, hay siempre se puede encontrar algo que suscitó la imaginación de Verne, una chispa, o motor de arranque, del cual Verne luego saca su argumento y hace su propia historia, ¿no? Que generalmente es muy distinta al originario, pero claro, él tendría que estar buscando para esa producción tan ingente, de forma constante, buscando argumentos y buscando ideas. Y yo creo que sobre todo cuando
salir de los viajes extraordinarios, que es lo que tiene más encorsetado, porque es lo que tiene que hacer, porque es lo que le da de comer, y que es el contrato que tiene con Etzel, porque los contratos con Etzel son unos contratos leoninos, y escribe, digamos, por libre, que son les nouvelles. Entonces, en esas nouvelles es cuando se ve otro Verne mucho más distendido, mucho más divertido, porque, por ejemplo, ver Gibraltar quieren quitar Gibraltar a los ingleses, y para eso usan un ejército de monos. Y es divertidísima la obra. Y sin embargo esas obras no están pasando, y en España sí que se han traducido, pero no tienen la fuerza que han tenido los viajes extraordinarios. Son obras que no tienen el matiz que evidentemente geográfico, que eso también es cierto. Acaban teniendo algún matiz geográfico. Pero no tanto. Sí, yo creo que en casi todas las novelas aparece una componente geográfica. Sí, perdona, si me permitís, es que hay una pregunta. Perdón. Un segundo que te acercan un micro. Bien, gracias. Quería preguntar qué libros han leído ellos que estudien la obra de Verne en su conjunto, que puedan recomendar. Porque yo me estoy iniciando ahora en leer las novelas, pero de aquí a que me las acabe me gustaría tener una visión de conjunto, ¿no? Hombre, el libro de Salaver, por ejemplo, el libro que ha sacado de recopilación de un congreso en Pilar, también, que está editado por la Universidad de Zaragoza, el libro que ha sacado Jesús, que es sobre el Verne científico. Pues yo creo que aquí hay muestras suficientes. ¿Y tu libro sobre la geografía? Bueno, nos estamos mutuamente. Hay una biografía. O sea, hacer esa pregunta es muy difícil de contestarla, porque actualmente ya sobre Verne ya no se trabaja sobre el conjunto, sino sobre cosas muy particulares. Entonces, sí que, por ejemplo, hay una biografía pero pasa que no se encuentra, que es la de Volker Dess, que está publicada en Edad, que te da muy bien una visión de quién es Julio Verne. Pero ahora... ¿La llevas ahí? Sí, la llevo aquí. Luego, en Francia sí que se está publicando bastante. Esta es la de Edad. Ahora, hace unos meses ha sacado Sarraute otra nueva. Ahora, sobre todo en el de Julio Verne, hay una página que se llama Verniana, en que se están publicando muchas cosas concretas sobre Julio Verne. ¿Y por qué digo que ahora ya no se trabaja tanto sobre el conjunto? Porque la biografía de Julio Verne no deja de ser bastante una incógnita. Una incógnita en el sentido de que no tenemos mucha documentación. Tenemos afortunadamente, tenemos una cantidad de letras, es decir, la producción epistolar es fantástica, y eso nos está permitiendo de poder rehacer muchas cosas. Los manuscritos nos lo están permitiendo también, pero no hay un estudio, no tenemos material para hablar de Julio Verne en cuanto hombre. Y ahora lo que se está haciendo, pues eso, es trabajar a partir de lo que es toda su obra, pues intentar, por ejemplo, lo estaban diciendo antes que había dos tesis. Hay una tesis que es la mujer en Julio Verne solamente. Hay otra tesis que se está haciendo, bueno, que se va a defender ahora también, que son la traducción de las nouvelles en España en el siglo XIX y qué implicaciones tenía. Se está trabajando en ese, y sobre todo se está trabajando muchísimo en sacar todo lo que estaba en los fondos que ahora están, que la Municipalité de Nantes ha cogido y la de Amiens, y que nos está permitiendo ver los manuscritos y sobre todo muchos documentos y muchas notas que no se conocían, para decidir, por ejemplo, toda la obra póstuma de Verne que no es de Verne, que está hecha por su hijo Michel, o que la agencia Thomson no es de Jules Verne, que es de Michel. Entonces, en ese sentido es donde... Y desde luego lo primero que hay que hacer es leer la obra. Lo que pasa también es que este libro está agotado. Sí, ahora el de Salaver fue descatalogado. Entonces es bastante complicado el tuyo, yo no sé. El otro está editado por la Universidad de Zaragoza y no son las universidades un lugar transparente en el cual ahondar en el mercado del libro. ¿El tuyo está agotado también? No, el tuyo y el mío los he visto. Sí, están abajo. Están en la tienda.
Y claro, a veces es difícil encontrar en el mercado lo que tú estás Y más en pidiendo. España. No, pero yo creo que lo que hay que hacer es Disfrutar. ponerse a leer. Hombre, Disfrutar. no cualquiera, porque vamos a ver, si la primera novela que uno coge es esta de La misión Barsac, que estabas diciendo, ya empezamos mal, porque esa no es de Verne, ahí estaba el hijo, todo, pero ir a buscar las clásicas, aunque sea La vuelta al mundo en 80 Sí, días, de eso hecho- ya es interesante. De hecho, ya tenemos que ir terminando y no sé ustedes, pero yo lo siento. Ah, hay una pregunta. Sí, sí, Ah, Sí, mira, quería hacer un comentario acerca de las obras sobre Julio Verne. Pues hay una biografía que yo creo que es muy importante, que es la de Lotman, que esa sí se encuentra. No sé si la conocen. ¿Perdón? La biografía de Lotman. la del otro. Sí, Sí. sí. Y luego hay otra que ese me parece que se encuentra ahora. Y luego Sí, otra pero que yo bueno. leí en su momento, que era una lectura política de Chesneau. Sí, del siglo XXI. pero eso es no trabajo. Bueno. Trabaja solamente sobre el aspecto político y después de Lotman se han editado bastantes más biografías que yo Mejor que esa. La de Lotman no es la que yo no es la que yo no usaría. recomendaría y veo que Pilar tampoco. Yo no. Ya es un La de momento- Chesneau está bien y además hizo hace poco una nueva Sí. versión, una completamente nueva. ¿eh? Esa no la conozco y no sé. Sí, sí, cuál esta es. es otra, porque Yo esta conozco primera del esa es del siglo año XXI. 70, Sí, 70 sí, y es la que poco. yo conozco en su Sí, sí, momento. está muy bien, Sí. pero Pero también hay- muy condicionada por el mayo francés que había pasado antes, Pero- lo cual es bueno o malo, no lo sé, no entro ahí, pero está condicionado por eso. Hay una de Joël Dussault que está muy bien. Hay otra que es la que hizo el propio nieto, que es de Jean-Jules Verne, que está también muy bien. Lo que pasa es que en español, para mí, No son en español. la única que vale la pena es esta. Sí, sí, esa yo también la conseguí en su momento y tal. Yo pensaba que la de Lotman era un poco la más canónica, pero bueno. Es la que más fama tiene. Sí, sí. Y luego también quería preguntarle a Jesús también, cuando ha hecho la exposición de lo que se dice, que los inventos, lo que no, lo fantástico no, hay dos obras que ahora me acuerdo que eso sí que es lo puramente fantasioso, El secreto de Wilhelm Stories y El castillo de los Cárpatos. ¿En qué se basa o en qué invento podía medio basarse en ello para llegar a eso? La Nada más, segunda no es gracias. de Verne. No, lo del secreto de Wilhelm Story es la historia del hombre invisible. Y eso claramente es una novela, es una fantasía. Que además hubo ahí Y es Michel. una serie de historias, exacto. Y su hijo, pues metió baza ahí. Y mientras no se Hasta aquí. recupera el manuscrito, no se sabe qué es lo que hay. Es que hay una serie de novelas que dejó póstumas. Y entonces el hijo pues lo adaptó al gusto que él consideraba que había que hacer, haciéndolo más visionario, más anticipador, etcétera. Y luego la otra, espera, El Castillo de ¿cuál los era? Cárpatos. El Castillo de los Cárpatos. Eso hay quien ha visto ahí el antecedente de la televisión, del cine, de tal. No es así. Esto era la historia, un señor, además eso está basado en otras historias que había antes. Uno enamorado de una cantante de ópera. De hecho, son dos y hay una rivalidad entre ellos. La cantante muere. Y entonces lo que él había hecho era, el señor primero, que era muy rico, claro, si no, no podría hacer todas estas cosas, era tomar muchas fotografías que ya existían. Y luego, en el castillo que tenía allí de los Cárpatos, proyectaba esas fotografías sobre espejos y con un juego de espejos daba impresión de movimiento. Ahí es donde algunos veían que era la televisión o el cine. No era así. Hay otros inventos que aparecen allí, pero todo eso forma parte de lo normal. Por ejemplo, este señor pues era muy malo y quería atemorizar a los habitantes del pueblo en el que estaba allí el castillo. Y pone, mediante un sistema de hilos eléctricos, lleva unos altavoces disimulados en la taberna donde se reunían. Y él tenía también micrófonos para escuchar. Y cuando decían algo que no les gustaba, pues una voz de ultratumba pues llegaba y les avisaba y les daba miedo y hacía que aquellos no se acercaran al castillo a ver qué es lo que pasaba. Esa también es una en la que es más de irreal, aunque siempre aparecen inventos y cosas reales, pero es una de las novelas irreales. Y está bien visto el señalar estas dos novelas. Hay otra
que también es completamente irreal, que es la del, ¿cómo se dice en castellano? Dueño del mundo. O sí, amo dueño del mundo. Sí. Esa es completamente real, a pesar de que se base en aviones, en barcos, en submarinos, en cosas que había. Para ver lo irreal que había de esto, que era de 1904, es un avión que cuando va a volar, bueno, aquello es un vehículo polivalente, una cosa que mide 10 metros, es un bólido de Fórmula 1, porque alcanza la increíble velocidad de 240 kilómetros por hora, ahora está superado, pero aquello también es anfibio, se convierte en un barco, en un momento se convierte en submarino, y cuando llega a las cataratas del Niágara, ¿qué hace? ¡Pum! Despliega unas alas de murciélago, aquello parece Batman, y vuela. Y Pues, se épouvante. Y se épouvante. y se llama el espanto. Eso es también, pues mezclando cosas, entra dentro de lo que decía lo irreal. El Castillo de los Cárpatos es muy interesante desde el punto de vista geográfico, porque le precedió un artículo muy sesudo de Elisée Reclus que se llamaba Los Cárpatos. Y toda la vegetación que saca, que hace una descripción de toda la serie de vegetación desde el valle hasta la cumbre, muy interesante porque tienen que atravesar el bosque para llegar a la muralla, está sacada directamente de Elisée Reclus. Es formidable como lo hace. Y luego el Castillo de los Cárpatos tiene un ingrediente que yo no entro en él, pero que precedió a Bram Stoker y a Drácula. Entonces no entro que fuera influyente, porque no lo sé. No puedo meter en esas cosas de influencias literarias, pero efectivamente lo precedió y era un castillo siniestro en los Cárpatos que aterrorizaba a la gente. Pero existía en todo el contexto geográfico, menos el castillo. El castillo no estaba. El castillo es que el castillo. Verne hace una cosa con la geografía a veces muy portentosa, que es algo que tú has apuntado antes. Y es que el castillo es brumoso. El castillo. A veces Verne utiliza la niebla, la noche o un volcán para hacer desaparecer una geografía que no quiere describir o que no le interesa porque queda mejor sin describirla. Si pasan por el polo de noche, no tiene por qué describir cómo es el polo. Si en el polo hay un volcán, el volcán se autodestruye, eso el siguiente que vaya no tiene por qué verlo. Y la niebla es otro recurso cuando recorre amplias zonas con Hatteras, que va en esa dirección. Entonces, claro, busca subterfugios para eludir el compromiso con la realidad, lo cual pues está perfectamente permitido. Es eso lo que decía, pasa de puntillas. Claro, y hace muy bien además. Sí. Bueno, como yo creo que nos pasa a todos que podríamos estar aquí horas escuchando, pero me temo que ya hemos llegado al final. Yo me gustaría simplemente para terminar y pediros breve, sé que es la pregunta típica, pero si tuvieseis que recomendar un libro de Verne, de su producción, ¿cuál recomendaríais para alguien que se quiere acercar por primera vez? Porque hay gente que no ha leído a Verne, o sea, es algo que no es nada extraño. Si tuvieseis que elegir uno, ¿cuál y por qué? Y os pido que sea título y una frase. Pues yo elijo, sin la menor duda, El viaje al centro de la Tierra, porque es la aventura por excelencia. La aventura, no el aventurero, evidentemente, eso está muy bien visto, pero es la aventura por excelencia. ¿Jesús? ¿Yo puedo recomendar 3? Bueno, sí. No, es que creo que hay personajes que se van mezclando y por eso es interesante. Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas y La isla misteriosa. Entonces es porque hay personajes que se cruzan, porque hay en una mucha geografía, en la otra hay geografía y hay inventos, y La isla misteriosa es porque es la culminación de la visión que quería dar Verne de los beneficios del progreso. Pues yo voy a ser totalmente diferente, vaya. Mi obra de referencia es El viaje al centro de la Tierra, es con el que trabajo, pero no lo voy a decir. Me voy por el Verne romántico. El Verne también tiene su aquel en cuanto a su vena romántica. Entonces yo me quedo con Miss Campbell, es decir, con El rayo verde y con Las Indias negras. Pues Pero no tengo que ser mujer.
Bueno, 6 no está mal para empezar. No, yo creo que sí. Con eso ya se conoce Verne. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que este ha sido un rato estupendo y no, yo creo que, no sé ustedes, yo me he quedado con ganas de más, que creo que es la mejor forma con la que uno se puede ir de una mesa redonda, de un acto como este. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Gracias.